Hola chicos y chicas, pues el día de hoy vamos a ver la transgénesis, sobre todo transgénesis en microorganismos. El día después veremos otro tipo de transgénesis, pero para comenzar vamos a referirnos a los microorganismos, en específico principalmente a las bacterias, porque es obviamente donde más se ha trabajado la transgénesis. Entonces, transgénesis básicamente es el proceso de transferir genes de un organismo a otro. ¿Okay? En microorganismos le llamamos transformación al proceso de transgénesis y en macroorganismos como plantas y animales les decimos transfección. ¿Okay? La transgénesis se puede dar por varios métodos, pueden ser biológicos, pueden ser químicos o pueden ser físicos. Y ahorita vamos a ir viendo algunos de ellos, vamos a tratar de cubrir todos estos tipos para que tengamos una idea de cómo se generan transformaciones o modificaciones genéticas de los organismos a partir de modelos biotecnológicos. La pregunta realmente, cuando tenemos una transgénesis, es ¿qué ingresa, cómo ingresa y para qué está ingresando? ¿Okay? Esas son las tres preguntas básicas que tenemos que tener al momento de diseñar un experimento que tenga que ver con la transgénesis. Entonces, bueno, la transgénesis se basa en una técnica que conocemos como ingeniería genética, en donde básicamente la idea es construir fragmentos de DNA que sirvan para un propósito específico, ya sea un propósito en favor de los seres humanos o para que ciertos organismos generen uno u otro componente que necesiten. ¿Okay? Entonces, básicamente el proceso a grandes rasgos consiste en retirar el DNA de interés de una célula, después cortar con enzimas de restricción. Esos fragmentos con enzimas de restricción ahora se pueden insertar en otro fragmento de DNA que se conoce como un vector. Generalmente son plásmidos y ahorita los vamos a ver con más detalle. Y luego esto se introduce en un organismo que pueda reproducir este elemento y por tanto al final producirá el fenotipo que uno requiera o la proteína de interés o simplemente tener los plásmidos listos para utilizarse en otros organismos o en otras condiciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los plásmidos. Seguramente ustedes ya tuvieron muchas clases de plásmidos, entonces los vamos a ver pues no tan a fondo. Básicamente los plásmidos son DNA no cromosómico que pues genera funciones específicas para las bacterias. Lo estoy haciendo, perdón. Que generan para las bacterias algunas condiciones específicas. Los plásmidos normalmente tienen un origen de replicación diferente al DNA cromosómico, es decir, que se pueden replicar autónomamente, ¿okay? No requieren de las condiciones del DNA cromosómico para seguirse multiplicando. Aquí podemos ver una imagen de los plásmidos. Los plásmidos generalmente son más pequeños que el DNA genómico, aunque hay algunos macroplásmidos o megaplásmidos que pueden llegar a tener tamaños similares a los cromosómicos. Normalmente poseen un gen que le brinda una capacidad específica a las bacterias y esta capacidad no es constitutiva, sino que es generalmente una condición de sobrevivencia ante algún tipo de estrés. Por lo general en las bacterias tenemos plásmidos que funcionan como pues como ayuda contra los antibióticos, aunque no es lo único. Hay otras cositas pequeñas que se llaman episomas, que estos sí son plásmidos que se van a integrar en el cromosoma después del ciclo de replicación, es decir, se replican por fuera y una vez que ingresan a una nueva bacteria se van a insertar, ¿no? Es un poco la condición que tienen los virus,
¿no? Son similares a los virus, simplemente estos no generan una nucleocápside y por tanto no pueden ser considerados como virus, sino que se les conoce como episomas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se clasifican los plásmidos? Bueno, tenemos plásmidos que se clasifican como plásmidos F o plásmidos de fertilidad. Los plásmidos F básicamente dirigen la formación de un pili, que si ustedes recordarán, el pili es esta estructura que va a permitir la conjugación de un organismo con otro, y que se conoce como la reproducción sexual de las bacterias, que no es tan bueno llamarlo así, pero que vamos a manejarlo por este momento de esta forma. Entonces, estos plásmidos de fertilidad tienen genes TRA. Los genes TRA o la región TRA es la que generalmente dirige esta formación del pili. Aquí van a estar contenidos los genes de la pilina y de otras proteínas que se ponen en la membrana y que permiten la retracción del pili. Generalmente también poseen secuencias de inserción, como estos transposones TN1000, ¿no? Que van a permitir la inserción del fragmento de DNA una vez que se haya conjugado y colaboran en esta transferencia del DNA, ¿de acuerdo? También tenemos los plásmidos de resistencia, que estos están basados en la capacidad de resistencia a antibióticos, a metales pesados, a toxinas, a otros componentes que puedan ser dañinos. Y entonces estos, lo principal es que se va a tener un gen que genera una proteína que va a degradar de alguna manera la toxina o el antibiótico. ¿De acuerdo? Esos son básicamente las dos clasificaciones de plásmidos según su función. También tenemos plásmidos COL, ¿no? Que son plásmidos que contienen bacteriocinas. Las bacteriocinas son enzimas que pueden acabar o que son toxinas para otras bacterias. Entonces estos plásmidos ayudan a producir proteínas extracelulares que van a degradar bacterias para ayudar a que el ambiente sea propicio para la bacteria que está teniendo el plásmido. Tenemos plásmidos degradativos, que estos van a permitir el empleo de sustancias inusuales, ¿no? Como fuentes de carbono. Estos plásmidos pueden ayudar sobre todo a degradación o biodegradación de compuestos que normalmente no lo harían, como puede ser el tolueno, o pueden ser tipos de plásticos, ¿no? O de cuestiones fenólicas, bencénicas, ¿no? Que pueden ser dañinas para la bacteria. Y entonces, más que ser dañinas, utilizan ese compuesto dentro de su metabolismo, ¿no? Entonces les da una ventaja sobre otros. También podemos clasificarlos como plásmidos de virulencia, que estos son los que convierten a una bacteria, que sería huésped, que sería una bacteria comensal, en una bacteria patógena, ¿no? Entonces hay algunos factores de virulencia de Escherichia coli que se producen en estos plásmidos que permiten que E. coli cambie su condición fisiológica para ahora ser patógenos, ¿no? Ustedes sabrán que tienen Escherichia coli en su microbiota todo el tiempo, pero a veces Escherichia coli o algunas cepas de Escherichia coli pueden generar daños a sus intestinos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los plásmidos de virulencia que pueden existir, como que les estoy poniendo aquí. Aquí tienen su gen de virulencia. Ahora, todo esto, esta información, estos son plásmidos que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Que se han desarrollado por adaptación de los organismos y que han servido para entender y producir mucho mejor ciertos plásmidos que van a ser sintéticos, puramente artificiales, y que se van a construir con un propósito que generalmente está dado por un ser humano, ¿no? Entonces,
¿Cómo se construyen los plásmidos sintéticos? Se utilizan generalmente mapas de plásmidos ya que se encuentran en la naturaleza, de algún organismo en específico. Incluso pueden traer los nombres de los organismos donde fueron obtenidos, pero que sí tienen ciertas características diferentes que no tendría un plásmido común y corriente de la naturaleza. Entonces, cosas que siempre van a necesitar los plásmidos sintéticos, obviamente su origen de replicación. Este origen ustedes, bueno, las personas que diseñan los plásmidos los pueden seleccionar para tener un origen de replicación rápido, que permita que el plásmido se produzca en grandes cantidades, o al contrario, que sea unicopia, y entonces que simplemente se pueda producir una sola vez, y eso va a depender del experimento que se esté tratando de hacer. También deben de tener un gen de resistencia a antibióticos. Por lo general se utiliza un antibiótico por plásmido, aunque pueden traer varios genes de resistencia a antibióticos en un mismo plásmido. Y esto para poder hacer una selección en un medio de cultivo, colocando en el medio de cultivo el antibiótico, y entonces las bacterias que crezcan en ese antibiótico querrá decir que tienen el gen de resistencia y por tanto el plásmido que se insertó. También pueden tener marcadores de selección. Los marcadores de selección es algo similar al gen de resistencia a antibióticos, pero este marcador de selección es generalmente una enzima que permitirá generar un tipo de metabolismo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el gen, por ejemplo, URA3, que es un gen que constituye la ruta del uracilo, y entonces si no se tiene ese gen no se puede producir uracilo, y la bacteria obviamente si no puede producir uracilo se muere, ¿no? Porque no puede hacer ninguna de sus funciones moleculares. Ahora, si se tiene el plásmido insertado, pues entonces tendrá el gen y por tanto podrá generar esto la bacteria. Normalmente el juego del plásmido sintético con la bacteria en la que se va a insertar tiene que haber también una modificación genética a nivel cromosómico en la bacteria para que pueda haber un juego de tener un marcador de selección y una bacteria que no tenga ese gen, ¿no? Entonces es importante también saber qué plásmido se está insertando en qué cepa de qué organismo, ¿ok? Si ustedes tienen una bacteria que ya tiene la resistencia a antibiótico, pues entonces no van a poder utilizar esta resistencia a antibiótico como un marcador de selección, ¿no? Entonces hay que saber bien cómo diseñar esos experimentos. Y la parte más importante, pues obviamente tiene que ser la región del gen insertado o del gen que se quiere utilizar en este microorganismo. Entonces para eso van a necesitar un promotor, que este promotor también va a tener ciertas características. Recuerden que los promotores sirven como punto de anclaje para las polimerasas, pero que dependen de muchos factores de transcripción que van a estar dados por condiciones ambientales o que van a estar relacionados con ciertos metabolismos. Entonces tengo que buscar también promotores que sirvan para la función que yo estoy buscando y que se pueda activar así el gen, esté regulado con alguna condición que yo pueda darle al microorganismo desde fuera. Al mismo tiempo, tengo que tener lo que se conoce como sitio de multiclonación, que ahorita vamos a ver. Es un sitio que tiene lugares o regiones, más bien secuencias para enzimas de restricción, y que entonces podemos cortar y pegar ciertos genes que a nosotros nos interese, ¿no? Entonces aquí es donde se van a ir insertando los genes y por supuesto van a estar regulados por el promotor. Entonces siempre tenemos que también tener en cuenta la direccionalidad de esta situación, porque no es lo mismo poner un gen atrás del promotor, en donde simplemente esto no va a estar regulado, y ponerlo por enfrente, ¿no? Recuerden, esto se llama río arriba, río abajo, o en la direccionalidad 5', 3', ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacen estos plásmidos sintéticos? Como les decía, pueden ir generando ustedes ciertos cortes y pegados a partir de la región de multicloning site o sitio de multiclonación. Esta región de aquí
la tienen prácticamente todos los plásmidos sintéticos. Ustedes tienen que buscar qué plásmido van a utilizar y ver qué tipo de enzimas tienen en el sitio de multiclonación. ¿Okay? Hay unas que ya están muy bien estudiadas, que prácticamente están en todos los plásmidos sintéticos, como es el caso de EcoR1 o HIN3. Recuerden que las enzimas de restricción se nombran de acuerdo al organismo de donde provinieron y el número es la enzima que se ha encontrado, el número de enzima que se ha encontrado. Entonces, este sitio de multiclonación nos va a permitir insertar el DNA al hacer una restricción y una ligación, que son dos procesos distintos. Uno tiene que primero hacer una restricción, es decir, cortar, y luego hacer una ligación, es decir, pegar, ¿no? Corte y confección, básicamente, a nivel molecular. Entonces, en plásmidos que son de expresión, en plásmidos que están buscando ustedes expresar un gen para traducirlo en una proteína y entonces generar un fenotipo específico, el plásmido tiene que ir después del promotor. Si ustedes lo único que quieren hacer es una biblioteca, entonces no requieren un promotor, porque la biblioteca simplemente es producción masiva de plásmidos con genes específicos que luego ya van a poder cortar y pegar. Pero si ustedes quieren expresar, entonces el plásmido debe de tener la región de multiclonación después de un promotor que regule esa región. Uno de los promotores más usados es el de LAC o el de lactosa, y ya veremos ahorita por qué, ¿no? Sobre todo en las bacterias se utiliza mucho el de lactosa, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y estas secuencias pues son únicas, entonces es importante que esta secuencia, este HIN3, este NOT1, SHO1, sea una secuencia que no tenga el resto del plásmido, porque si no, cuando yo insertara o cuando colocara la restricción, la enzima de restricción, pues se cortaría el plásmido en muchos pedazos. Entonces yo quiero que sea específico y que el cacho que se corte sea en esta región en específico. ¿Okay? Eso es muy importante al momento de hacer construcciones genéticas. Entonces, ¿en qué consiste la restricción? Bueno, pues tenemos enzimas que tienen la capacidad de cortar en puntos de secuencia específica. ¿Okay? Esto le sirve a las bacterias para poder cortar fragmentos que sean de DNA ajeno al que es propiamente suyo, ¿no? Entonces ellas se adaptaron para tener este tipo de enzimas y esto sirve como un sistema inmune para ellas. Entonces la gente que descubrió esto vio una posibilidad de utilizarlo porque teníamos, lo más importante, un corte de secuencia específica. Entonces eso da una ventaja gigantesca. Ahora, ¿qué hace la restricción? Pues básicamente hace un corte del enlace fosfodiéster y va a permitir que se generen, ¿no?, fragmentos separados que después pueden ser unidos con otra enzima que ahorita vamos a ver. Entonces los cortes pues tenemos de diferentes de acuerdo a la secuencia, pero podemos separarlos en dos tipos. Los que son sticky ends o en español cohesivos, o blunt ends o en español se conocen como romos. ¿Ok? Entonces son extremos cohesivos o extremos romos. Eso simplemente quiere decir que el corte se está dando como si fuera un rompecabezas, ¿no? Entonces, algunas enzimas generan extremos cohesivos porque al momento de cortar, por ejemplo con HIN3 o con PST1, vamos a generar este espacio, ¿no?, de 4 pares de bases, 5 pares de bases, 3 pares de bases, dependiendo de la enzima, que van a tener aquí la posibilidad de unirse a un fragmento que sea el complementario, ¿no? Entonces aquí hay puentes de hidrógeno que se pueden generar y que entonces permiten como un Lego, ¿no?, hacer que tenga una mayor facilidad de pegarse uno sobre otro porque tienen el mismo corte. ¿Sí? Ustedes pueden pegar un Lego sobre otro porque tienen una bolita con un hoyito y entonces eso va a caber siempre en el mismo lugar. Entonces es la gran ventaja de hacer cortes cohesivos, que les va a dar una mayor capacidad de ligar eventualmente. Podemos hacer cortes que sean en 5'3' más o más bien que tengan el corte
inicial en 5' 3' y otros que tengan el corte inicial en 3', 5'. Importante, recuerden que las enzimas de restricción siempre cortan en regiones palindrómicas. Entonces, para los que no recuerden que es un palíndromo, es una palabra que se lee de la misma forma de adelante hacia atrás como de atrás para adelante, ¿no? El típico es Anita Lavalatina. Si ustedes lo leen al revés, dice exactamente lo mismo. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo este extremo de restricción es palíndromo porque es AAGCTT. Y si lo veo para el otro lado es AAGCTT. Lo mismo sucede en esta región y lo mismo sucede en esta región. Entonces siempre son palíndromos. Esto, la ventaja que da es que como aquí va a quedar libre una región que es A y luego tengo TTCGA, del otro lado tengo una que es exactamente igual, A, pero al contrario, ¿no? En la complementaria sería ATTCGA. Entonces eso permite que si yo hago digestiones con GIN3, todos los fragmentos que yo haya cortado con GIN3 tengan la capacidad de pegarse entre ellos. Entonces son pues una ventaja gigantesca porque es como un Lego, es un ladrillito que va a caber perfectamente en el ladrillo que le corresponde. Eso da una ventaja gigantesca, ¿no? Por otro lado, los extremos romos es un corte que se va a dar también en una región palindrómica, pero que no va a permitir esta liberación de algunas bases por separado. Entonces ya no estoy viendo aquí algo como de Lego o como de Tetris. A mí me gusta verlos como Tetris que van a encajar uno sobre el otro, sino que quedan estos este extremo libre, pero sin la capacidad de unirse con una base idéntica. Entonces esto, la desventaja que da es que obviamente no facilita tanto la unión de ligación posterior, pero de todos modos se puede dar, ¿no? Entonces eso no quiere decir que no se vaya a dar, solamente que la probabilidad de unión sea mucho menor, ¿ok? Y por supuesto la desventaja mayor es que al cortar con un extremo romo, pues entonces otra enzima, aunque no sea EcoRB en este caso, que también produzca extremos romos, puede pegar un fragmento similar. Entonces aquí no va a haber unión de todo, como pasaba aquí, de PCT1 con PCT1 con PCT1 a fuerza, porque las enzimas, las letras quedan libres, sino que aquí se puede pegar cualquier otra enzima que haya cortado con extremos romos. Entonces esto es una debilidad de este tipo de enzimas de restricción. Ahora, estas normalmente se usan para generar bibliotecas. Cuando no me interesa tanto la direccionalidad de mi gen y no me importa tanto qué tipo de enzima se genere o que se quede ahí el espacio, entonces puedo generar cortes con extremos romos. Pero la mayoría de la gente siempre prefiere los cohesivos, ¿no? Ahora, una vez que hago el corte de restricción, pues entonces se libera el gen, más bien se libera el fragmento aquí y yo puedo tener un gen en otro DNA extranjero al cual le pongo los sitios de restricción específico, corto el gen de interés y fíjense cómo queda un espacio similar, como les decía, como un Tetris, que entonces ahora puede ligarse específicamente en el plásmido que a mí me interesa. Ahora, ¿cómo puedo generar estos sitios de restricción en un gen de interés? Porque si yo quiero extraer un gen de interés que esté en una bacteria en específico, pues es prácticamente imposible que vaya a tener los sitios de restricción que a mí me interesan en el sitio específico que yo necesito. Entonces lo que se hace para esos casos es colocar esos sitios de restricción. Y eso se hace por PCR. Si ustedes diseñan un PCR con primers, recuerden que los primers son los puntos de flanqueo del gen de interés. Si a esos primers ustedes les ponen dentro de la secuencia, en la parte más externa, las regiones de restricción, entonces ustedes pueden generar que después de varias amplificaciones hayan amplificado un gen de interés con una región de restricción. Y así es como ustedes pueden producir
sitios de restricción para poderlos unir a los plásmidos. ¿Ok? Entonces esa es una ventaja que nos da el PCR. Y ya le pueden poner, lo cual también es importante, el sitio de restricción que ustedes necesiten adelante y atrás. Porque si yo pongo el mismo sitio de restricción aquí y acá, si pongo GIN3 y GIN3, pues puede entrar de esta forma, pero también podría entrar de la forma contraria, volteada, porque es el mismo, la misma digestión. Si en cambio aquí pongo GIN3 y aquí pongo PST1, pues entonces aquí solamente va a pegar GIN3 y aquí solamente va a pegar PST1. Y ya no se puede colocar de la forma inversa. Eso les va a dar una ventaja gigantesca. ¿Okay? Entonces hay que tener también mucho cuidado con esa situación. Entonces aquí les voy a enseñar un poquito cómo funciona las enzimas de restricción en vivo. Aquí vamos a ver cómo funciona EcoR1, que es una enzima de restricción que corta en esta región específica, que genera estos extremos cohesivos y que es, por supuesto, casi todas las enzimas de restricción, no todas, pero casi todas las enzimas de restricción son endonucleasas, es decir, que cortan un fragmento de doble cadena en medio, no necesitan un fragmento 5' libre ni 3' libre, sino que cortan en medio del DNA, de la secuencia. Entonces, les muestro aquí un video muy interesante de cómo corta un EcoR1. Aquí pueden ver el plásmido, ¿no? Tienen el plásmido aquí en su doble cadena, cerrado. Y entonces, las enzimas de restricción son estas endonucleasas que se van a unir a todo el DNA y que empiezan a girar a través de ella, ¿no? Van a través de la doble hélice buscando fragmentos que tengan la secuencia de vida. Una vez que encuentran la secuencia, entonces pueden hacer la digestión y fíjense cómo quedan estos fragmentos liberados aquí, que van a tener unas cuantas pares de bases que se pueden unir a unas cuantas de pares de bases similares, o más bien las mismas, complementarias, que tendrían. Entonces se libera un fragmento y si yo tengo otro fragmento que también tiene una restricción con EcoR1, entonces estas bases nitrogenadas se van a reconocer porque son complementarias. Y en ese sentido se van a pegar, va a facilitar esta unión por puentes de hidrógeno y luego tiene que venir una ligasa a generar la ligación de los fragmentos y eventualmente tendré un plásmido construido dentro de una bacteria que a mí me interese, ¿ok? Para expresar un gen de alguna manera que yo necesite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se da la ligación? Bueno, la ligación se da por una enzima que se llama ligasa. Las ligasas son básicamente generadoras de enlaces fosfodiéster. Siempre tienen que tener un 5' con un fósforo, con un grupo fosfato, perdón, y un 3' libre con su grupo OH. Y entonces, después de utilizar ATP, van a poder generar el enlace fosfodiéster, ¿sí? Entonces, estos que les decía, tienen aquí sus extremos libres. Entonces, al momento de unirse aquí, esto simplemente generó una unión de puentes de hidrógeno. Falta que esta A con su 5' libre y esta A con su 3' libre puedan generar el enlace fosfodiéster, y lo mismo acá arriba. Entonces la ligasa es la que se encarga de generar esa función, ¿okay? De producir ese enlace fosfodiéster. Entonces aquí tengo ya, por ejemplo, un corte que se hizo con EcoR1 y con NOT1. Recuerden que una enzima de restricción de un lado y otra enzima del otro lado para poder tener una direccionalidad. Y luego tengo un plásmido recipiente que tiene aquí mi marcador de selección, tiene la resistencia, tiene un promotor que ya sabemos que va en esta dirección. Y entonces yo ya sé que este es el inicio de mi gen y este es el final. Si lo hago al revés me va a quedar mi gen volteado, entonces eso no tiene que pasar. El plásmido tiene en su sitio de multiclonación EcoR1 y NOT1, entonces se corta con esas enzimas de restricción y entonces después se coloca
básicamente la reacción sucede en un tubito, ustedes ponen el plásmido cortado, el fragmento que a ustedes les interesa, que se conoce como inserto cortado, y le ponen ligasa con su buffer, y entonces después de unas 4 o 5 horas, algunas suceden en cuestiones de minutos, pueden generar la unión de estos dos. Ahora, además de eso, queda abierto o queda el sitio de restricción ahí también. Esta región sigue teniendo EcoR1 y esta región sigue teniendo NOT1. Entonces ustedes pueden en un proceso posterior cortar con NOT1 aquí e insertar otro gen que tenga NOT1 al principio y HIN3 al final. Y entonces vuelven a hacer un corte, van pegando y así pueden construir un plásmido con diferentes genes para expresar diferentes cosas. Entonces ustedes pueden incluso construir una secuencia de genes que les interese para producir una ruta metabólica, para producir algún tipo de toxinas que tienen que ir conjuntas, etc, etc, etc. Se abre un mundo de posibilidades. ¿Ok? Ahora, esto obviamente tiene su límite, porque un plásmido no puede medir miles y miles de pares de bases, ¿no? Tienen un límite de unas 10 megabases, unas 10.000 pares de bases, dependiendo del bicho, dependiendo del plásmido, y recuerden que el plásmido ya trae fragmentos. Entonces, las construcciones, pues tampoco tenemos que pasarnos de lanza. Podemos hacer 2, 3 plásmidos distintos. Ahí ustedes tendrán que jugar y trabajar en la cuestión teórica. Ahora, como les decía, el sitio más importante es el Multicloning Site, o sitio de multiclonación, también se le llama Polylinker. Y entonces aquí estamos viendo un plásmido muy bonito, que es de mis favoritos, que se llama pBlueScript, KS positivo, que mide 3000 pares de bases aproximadamente. Tiene una resistencia a ampicilina. Fíjense cómo aquí tiene algunas enzimas de restricción, pero que no van a ser las mismas que estén acá. Esto va a servir por si en algún momento yo quiero eliminar esta resistencia. Ya no me sirve y entonces puedo cortar si lo necesito. Obviamente resistencia a ampicilina o este gen de resistencia a ampicilina tiene que tener su promotor para que esto pueda transcribirse. Si no, si está el gen solito no va a servir de nada. ¿Ok? Entonces tengo que tener mi promotor. Recuerden que un gen es todo completo, toda esta unidad funcional. Luego tengo el origen de replicación, ¿no? Que está aquí y que en este caso tiene 2 orígenes de replicación, cada uno para una situación específica, y todos tienen su restricción por si se requiere eliminar este origen de replicación. Y luego viene la parte interesante. Entonces aquí quiero que pongan un poquito de atención. Vamos a tener un sitio de multiclonación, MCS, que ocupa toda esta región, que aunque parece muy chiquita, pues básicamente tiene un montón de cosas ahí adentro. Fíjense cuántas enzimas de restricción pueden utilizar en este plásmido. Esto obviamente también es porque a lo mejor ustedes van a utilizar un gen de un bicho y otro gen de otro bicho y entonces necesitan enzimas de restricción que sean muy variables, enzimas de restricción que puedan funcionar al mismo tiempo juntas, que sean compatibles entre ellas con el buffer, etc, etc. Entonces todo eso lo tienen que explorar para poder hacer un experimento correcto. Ahora, fíjense los tipos que tienen. Como les decía, siempre hay HIN3, EcoR1, son de las más comunes, BAMH1 también es muy común. Y de ahí ustedes van a poder seleccionar cuáles quieren e insertarlas en esta región de aquí. ¿Ok? En este sitio de multiclonación. Ahora, también, algo que tiene muy interesante, este plásmido, y que tienen muchos plásmidos también, es que tienen estas regiones de acá, que se les llaman SK Primer, KS Primer, T3 Promoter, T7 Promoter, y que básicamente son pequeños fragmentitos que ya son estándar para todos los plásmidos y que ustedes pueden utilizar como puntos de secuenciación. Es decir, hay primers, o sea, ya se conoce esta región, entonces ya hay un primer que puede reconocer este T3 o este KS y por tanto ustedes pueden pedirle a una empresa, a la empresa Illumina, bueno, alguna que esté haciendo secuenciación por Sanger, le piden que el primer
que van a utilizar para secuenciar sea el T3. Y entonces ya no se tienen que meter ustedes en rollos de diseñar primers ni nada, sino que ya está, ellos ya saben cuál tienen que usar y simplemente comienzan ahí y les va a secuenciar lo que ustedes insertaron aquí. Entonces eso les da una ventaja gigantesca para poder secuenciar sus plásmidos una vez que ya los hayan construido y saber que están bien hechos y que tienen la secuencia correspondiente. ¿Okay? Y otra cosa que es muy importante, y es por lo que se utiliza muchísimo el PBlueScript, es que tienen el promotor de LAC junto con su operador. Recuerden que, bueno, si ahorita vamos a ver un poquito más del operón LAC, pero que tiene que tener un operador, que es donde se va a unir el activador, más bien el represor del promotor. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Y tiene esto que se llama LAC-ZA o péptido A. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan el promotor de LAC, pues el promotor de LAC está constituido por 3 genes. Tiene su promotor, o sea, tiene 3 genes, el LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Tiene el operador, tiene el promotor y tiene un inductor, inhibidor, que está por acá. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos el LAC-Z, o sea, el gen LAC-Z, pero tenemos lo que se conoce como péptido A, o sea, una parte muy pequeña de este LAC-Z. ¿Ok? Imaginen que cortamos esta región de aquí y la separamos del resto del LAC-Z. ¿Ok? Este otro ZYA que sobró va a estar en la bacteria, en su genoma, funcionando de forma normal. ¿Ok? Pero al LAC-Z le va a faltar este cachito de aquí. Eso hay que recordarlo ahorita. Vamos a ver por qué es importante que esté en el plásmido este fragmento chiquito. ¿Ok? Y fíjense cómo el multicloning site está en medio del LAC-ZA. ¿Ok? Aquí está. Entonces, si yo inserto algo aquí, LAC-ZA se va a destruir. ¿De acuerdo? Y va a dejar de ser funcional. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, recordando el operón de LAC, recuerden que el inhibidor lo que hace es colocarse en el operador y que está justo después del promotor, así como lo ven aquí. Aquí está. Y entonces la RNA polimerasa, si está colocado el inhibidor, pues no puede transcribir estos genes y por tanto no se generan mensajeros y por tanto no se generan las proteínas. Las proteínas que produce este operón, recuerden que son la beta-galactosidasa, tienen una permeasa y tienen una aldolasa, me parece, ¿no? Que son las que al final terminan generando la degradación de lactosa hacia galactosa y glucosa y permiten la entrada de la lactosa al citoplasma. Entonces todo eso está inmerso en este RNA mensajero policistrónico que va a salir como un solo mensajero. Esto se produce siempre y cuando el inhibidor no se pegue al operador. Y esto se puede dar solamente si hay lactosa en el medio. Entonces cuando hay lactosa se detiene la capacidad del inhibidor de unirse al operador, y entonces el promotor queda libre para que la RNA polimerasa comience a producir RNA mensajero. Este RNA mensajero va a tener estas enzimas que le van a permitir degradar la lactosa, sobre todo la beta-galactosidasa, pues va a ser la que se encargue de separar la lactosa en galactosa y glucosa. Y entonces es una retroalimentación porque a más lactosa, pues más producción de mensajero y mayor degradación. Cuando se acaba la lactosa en el medio, entonces pues esto se regenera y se vuelve a bloquear. ¿Ok? Vamos a ver, para que quede todavía más claro, un videíto. Permítanme un segundo, aquí lo tengo. Ay, no lo preparé. Discúlpenme un segundo. Aquí, biblioteca. Denme un segundito.
está en docencia, perdón. Entonces podemos ver el operón de LAC, que básicamente, como les decía, tenemos estas condiciones, ¿no? Tenemos el DNA bacterial, tenemos un represor o inductor que decía en el otro, que más bien sería un represor, ¿no? Porque está reprimiendo la producción. Tenemos el RNA mensajero, la lactosa, que está compuesta por galactosa y glucosa, la beta-galactosidasa del lado izquierdo y la permeasa. ¿Ok? Aquí nada más nos están mostrando el LAC Z y el LAC Y de sus dos genes. Entonces tengo una célula de E. coli que va a estar con su represor unido al operador, que es una región del promotor, y que no va a permitir que la RNA polimerasa esté transcribiendo el mensajero. Entonces, este represor va a cambiar su conformación y liberarse cuando hay lactosa en el medio. La lactosa reprime al represor o libera al represor. Y entonces la RNA polimerasa puede comenzar a producir mensajero de LAC Z, LAC Y y LAC A. Este RNA mensajero se va después a traducir como beta-galactosidasa, como permeasa, y esta es una aldolasa, pero aquí no la van a mostrar, ¿no? Y también es importante la aldolasa en el operón LAC, pero bueno, si tienen más dudas sobre eso lo vemos después. Entonces la permeasa va a permitir que más lactosa pueda entrar y mucho más rápido. Eso va a ser una retroalimentación para que el represor no pueda unirse nuevamente al DNA. ¿Sí? Le cueste mucho trabajo porque hay más y más y más lactosa. Ahora la beta-galactosidasa se va a encargar de cortar esa lactosa para producir glucosa y galactosa. Una vez que se ha acabado todo eso, entonces la lactosa ya no hay, porque ya se la degradó la beta-galactosidasa. Y entonces se puede separar del represor. O sea, el represor vuelve a generar una conformación que le permite unirse a la región operadora, bloqueando nuevamente la producción del mensajero, porque ya no la necesita, ya no hay necesidad de producir beta-galactosidas. ¿Okay? En eso consiste básicamente el operón de LAC. Ahora, ¿esto cómo se ha utilizado en favor de la producción de plásmidos sintéticos? En estos que son BlueScript, ¿okay? Que son unos que además íbamos a utilizar en el laboratorio nosotros. Entonces, en este caso lo que se ha hecho con los plásmidos como el P-BlueScript es que se ha tomado el fragmento del LAC Z, pero el fragmento alfa, solamente un cachito de lo que requeriría la beta-galactosidasa para construirse por completo. ¿Ok? Entonces, si no hay producción en el plásmido del fragmento alfa, entonces, como en la bacteria, en el cromosoma, no está la beta-galactosidasa completa, no se puede degradar lactosa. ¿Ok? Eso va a ser importante. Voy a necesitar entonces, por eso se llama complementar, esta beta-galactosidasa, el gen de la beta-galactosidasa que está en el cromosoma, con el fragmento que está en el plásmido, que es el fragmento alfa. Entonces a este proceso se le llama como alfa complementación, porque el fragmento alfa complementa a la beta-galactosidasa, que es el gen LAC Z, que está en el cromosoma. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Ya una vez que insertamos el plásmido con el fragmento que nos interesa, si el fragmento no se insertó, LAC Z, el fragmento alfa de LAC Z, va a estar completo, ¿no? Y entonces vamos a colocar un compuesto que se conoce como IPTG, que IPTG es muy parecido a la lactosa. Es
un isómero de la lactosa básicamente, ¿no? Entonces, este IPTG puede inhibir al represor y entonces permitir que se produzca la transcripción de los genes, ¿ok? Cuando hay IPTG, que es IPTG que nosotros colocamos en el medio, los humanos, entonces el plásmido va a producir RNA mensajero chiquito, que es el fragmento alfa y que entonces va a complementar a la beta-galactosidasa. Además de eso, se coloca un símil de glucosa que se llama exgal, que es 5-bromo, 4... Ay, no alcanzo a ver aquí. 4-cloro, 3-indoil de galactopiranosida. Es un nombre horrible, todos le decimos exgal, ¿no? Pero lo importante es que exgal lo que va a generar es que si se degrada exgal, entonces las colonias se van a pintar de azul, ¿ok? El exgal es azul. Entonces la beta-galactosidasa va a cortar ese exgal. Si se generó beta-galactosidasa, como es muy similar a la lactosa, entonces se va a cortar y va a producir colonias azules, ¿de acuerdo? Si no, las colonias van a ser del color original, que normalmente en Escherichia coli son blancas. Entonces vamos a tener una diferencia entre bacterias blancas y bacterias azules que va a depender de la producción de la beta-galactosidasa y que va a depender de que el fragmento alfa se haya producido correctamente, porque está separado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el fragmento alfa está completo, pudo generar la beta-galactosidasa completa y entonces el exgal se va a degradar y va a generar colonias azules. Pero si el fragmento que yo inserté, mi gen de interés, está aquí insertado en LAC-Z, entonces LAC-Z no se va a producir por completo. Este fragmento alfa va a estar cortado por mi gen, porque el mensajero que va a estar produciéndose es el gen que a mí me interesa. Entonces, este fragmento no se va a producir. Entonces la beta-galactosidasa no se va a constituir por completo, no va a poder cortar exgal y no va a generar colonias azules, sino que va a generar colonias blancas. De esta manera, cuando yo hago un sembrado en una caja Petri con estas condiciones, entonces yo voy a ver colonias que son blancas y colonias que son azules. ¿Ok? Si no hay inserto, si el sitio de multiclonación se mantuvo sin corte y pegue, o sea, si no hice absolutamente nada, o lo corté y luego se pegó consigo mismo, porque eso puede pasar, no coloqué suficiente inserto, entonces voy a ver que la placa está llena de colonias azules. En cambio, si yo logré generar el inserto, la clonación, que es lo que se le conoce como clonación de un vector, si logré insertar ese fragmento que a mí me interesa, mi gen, entonces ya no va a producirse el péptido alfa LAC-Z correctamente. Y entonces voy a tener ciertas colonias que son blancas. Y esas colonias blancas son las que a mí me interesan porque son las que tienen el plásmido insertado. ¿Ok? El plásmido que a mí me interesa. Las otras, las azules, tienen este plásmido que no tiene inserto y ese no me interesa. Entonces ahora puedo hacer con un palillito, tomarlas, seleccionarlas y ya, pasarlas a otra caja Petri ya aisladas y estoy seguro que todas las clonas de esa caja Petri nueva, todas tienen mi fragmento insertado y están expresando lo que yo quiero expresar. ¿Ok? Por eso es tan importante el proceso de alfa complementación. Ahora, además de eso, yo podría poner un gen que se conoce como reportero, que son genes que permiten reportar la inserción por su expresión, como puede ser, seguramente lo hicieron en molecular, la GFP o proteínas fluorescentes, RFP, GFP, que son proteínas que florecen de uno u otro color con V
y entonces permiten ver a las bacterias de un color específico para saber que se insertó un gen. Pero si ustedes solamente quieren insertar un gen y no quieren insertar su gen más la GFP, pues entonces pueden utilizar la alfa complementación como un método bastante poderoso. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otra cosa que es cómo transfiero los plásmidos una vez que ya están generados los insertos, ya está hecha la transgénesis, ya se transformó el plásmido, entonces ahora vamos a insertarlo en uno u otro lado. Y para esto podemos utilizar tres procesos importantes que son transformación, conjugación o transducción, y cada uno tiene sus características importantes. La transformación es básicamente incorporar DNA exógeno a través de una membrana. ¿Okay? Esto requiere nada más de una bacteria que sea proclive a ser transformada. Entonces debe estar en un estado de competencia, así se le conoce, son bacterias competentes que están listas para ser transformadas. Esta competencia se puede dar de forma natural por algún estrés o inducidas por un estrés que generamos los seres humanos. Este método en la naturaleza, este tipo de cosas, es un mecanismo de reparación de DNA, pero que se ha utilizado a favor de la producción biotecnológica, ¿no? Entonces tenemos básicamente una membrana de una bacteria que ya está en competencia y cierto fragmento de DNA se va a unir a un lugar en específico, llegan algunas enzimas que cortan esa doble cadena y generan una cadena sencilla. Aquí no se sabe muy bien cómo es el proceso, pero parece que una proteína ingresa el DNA y luego aquí se reconstituye la doble hélice con DNA polimerasas. ¿Okay? Ahora, la transformación se ha entendido muchas veces a partir de un sistema que era más bien como que la membrana generaba ciertos poros, se abría y entonces permitía el paso del DNA. Pero últimamente se ha visto que puede existir más bien un sistema proteico, multiproteico, que se conoce como transformasoma, que es básicamente un conjunto de proteínas que permiten la entrada de este DNA gracias a que hay un cambio en la estabilidad de la membrana. ¿Okay? Entonces tenemos aquí ciertas proteínas que van a pegarse al DNA. Este DNA de doble cadena luego va a ser degradado por esta proteína con EC y va a pasar únicamente una cadena de DNA que después va a ser reconstituida en la parte interna. Y obviamente todo este proceso pues requiere de ATP, ¿no? Ahora, lo que hemos visto también, que es lo que se utiliza mucho en biología molecular, es que se puede dar una transformación por el choque térmico o electroporación. Entonces, las células siempre son incubadas previamente con un desestabilizador de la membrana, que es cloruro de calcio, ¿no? Se coloca aquí el cloruro de calcio va a ser positivo y entonces va a permitir que la membrana cambie su polaridad. Acuérdense que la membrana es parcialmente negativa. Y entonces al colocar DNA externo en la zona pues más cercana a la membrana que se pueda, entonces al momento de hacer un cambio en la temperatura, ya sea cambio de calor, pasar a las bacterias del frío a 42 grados centígrados, se utiliza en Escherichia coli, o hacer un choque de electrones, pues un choque de voltaje. Entonces eso va a desestabilizar la membrana y va a generar estos poros, ¿ok? Entonces se disrupta parcialmente, se rompe parcialmente la membrana y genera estos poros que permiten el paso de los fragmentos de DNA. Obviamente a mayor tamaño del fragmento pues es más difícil que ingrese. Y por supuesto al momento de hacer heat shock o de hacer electroporación pues está muriendo muchas de las bacterias. Entonces son procesos que
pues obviamente van a tener ciertas condiciones que hay que tener muy claras para, o sea, que se tienen que hacer varios experimentos para poder encontrar la condición específica de tamaños de DNA, tiempo de choque, etcétera, etcétera. Ok, eso es una chamba bastante larga. Pero bueno, eso permitiría entonces que entrara el fragmento que uno necesita. ¿Ok? Ahora, por otro lado está la conjugación. La conjugación, como ya habíamos hablado, pues es básicamente la forma en cómo las bacterias se transmiten fragmentos de DNA sin que el fragmento de DNA esté de forma extracelular, sino que hay una interacción directa de intercambio de material genético y encuentro de membranas y citoplasma. ¿Okay? Entonces, para la conjugación se utilizan también un conjunto de proteínas gigantescas. Es muy interesante ver cómo hay tipos de, o más bien se piensa que el origen del pili, ¿no?, de toda esta maquinaria, tiene que ver mucho con los sistemas de secreción o bombas de secreción que tienen las bacterias y que eventualmente generaron la adaptación de producir una proteína que podía ser extracelular, alargarse hasta encontrar otra bacteria y luego ser retraída. Algunas personas seguramente les han dicho que el pili es un tubo que puede permitir el paso aquí del DNA, como si fuera un canal, pero no, más bien lo que pasa es que el pili se extiende, conjuga a otra bacteria, luego es retraído porque es degradada la proteína polimérica, y entonces eventualmente se atraen al grado de poder combinar el citoplasma y las membranas, las dos bacterias, y entonces permite el paso del material genético. Ahora es muy interesante porque estos plásmidos de conjugación, que ya les habíamos puesto nombre hace rato, que eran los factores F, también en algunos casos pueden ser transposones, ¿no? Pero los plásmidos F, perdón, tienen toda la maquinaria dentro de su secuencia para generar la conjugación. Entonces aquí viene incluso una pregunta bastante filosófica sobre quién está generando realmente la conjugación, si la bacteria o el plásmido por sí mismo. ¿Ok? Y aquí es una pregunta que a mí me causa mucho conflicto, la verdad, porque parece que el plásmido es completamente autónomo y es el que decide, hasta cierto grado, que hay que conjugarse y transferirse a una nueva bacteria. Entonces, en la conjugación tenemos dos bacterias, una que es la donadora y otra que es la recipiente. A la donadora se le llama F1 o F positivo, y la otra es F0 o F negativa. Cuando la recipiente ya está conjugada, pues entonces ya va a ser también F positiva. Y bueno, lo que podemos ver aquí que sucede es que tenemos un conjunto de proteínas que se llaman, que forman el relaxosoma y el transferasoma, que son proteínas que están dentro del plásmido en la secuencia, y una DNA polimerasa. ¿Okay? Entonces el plásmido lo que hace es que al momento de que se genera este paso, esta apertura de unión de membranas y de citoplasma, entonces empieza a relajar una de las cadenas de DNA. El transferosoma mantiene esta unión, abriendo la membrana, permitiendo una estructura estable de la membrana, y luego la DNA polimerasa va duplicando la secuencia para que se vaya jalando como si fuera una especie de reguilete o como cortinero. A mí me gusta verlo como un cortinero, que ustedes van jalando el cortinero y entonces se va jalando el cable, ¿no? Y entonces eventualmente se pasará todo el plásmido monocatenario, que después será construido, porque a las células no les gusta tener DNA monocatenario, entonces inmediatamente polimerasas
generarán una doble cadena ya de la recipiente, y entonces ahora tendremos dos bacterias F+, que podrán generar pilis para seguir produciendo conjugación y transfiriendo el plásmido, que por supuesto puede tener cierta condición ventajosa para la población. ¿Ok? Por último está el proceso de transducción, que también no sé si ya lo hayan visto, pero en el de transducción lo más importante es que hay la ocupación de un virus para generar la transgénesis, ¿no? Para generar la transformación de la bacteria. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente tenemos una bacteria que es infectada por un bacteriófago. Este bacteriófago va a insertar su DNA o RNA, dependiendo del tipo de bacteriófago que sea. En este caso es un fago de DNA, entonces va a insertar, y las bacterias tienen un mecanismo muy interesante de salvación, que a lo mejor ya les han hablado de ellos en procariontes, el mecanismo SOS, que empieza a degradar su propio DNA. Entonces, cuando se ve en condiciones de muerte inminente, la bacteria puede cortar su DNA, mutarlo de alguna manera, y entonces, con esta restricción, generar que los virus que se están produciendo en la célula, pues algunos virus van a traer fragmentos duplicados del DNA del fago, pero que en algunos casos, por la forma en cómo se construyen los fagos nuevos, van a traer DNA de la bacteria. Van a traer fragmentos de DNA de la bacteria, que en algunos casos van a ser genes importantes, como puede ser genes de resistencia a antibióticos. Entonces, eventualmente se da la lisis, hay un proceso de lisis de la bacteria por los fagos, típico que sucede en cualquier infección de algún bacteriófago, y luego estos fagos van a tratar de infectar otras bacterias. Pero en dado caso de que la bacteria nueva que sea infectada con el fago que contiene el fragmento de DNA con resistencia a antibiótico que traía esta bacteria, pues entonces este fago no va, introduce su DNA, pero no va a generar nuevos fagos. No va a haber una producción de virus y una lisis de esta célula, sino que al contrario va a permitir una ventaja, porque ahora va a tener esta nueva bacteria el fragmento que ahora está transducido y que le va a permitir tener una adaptación al medio ambiente. ¿Okay? Entonces se utilizan los fagos como vectores sin que ellos se den cuenta, por así decirlo. No se les avisa, simplemente se construye el fago con los fragmentos de DNA de la bacteria, y esto después se introduce en el genoma de una nueva bacteria y le permite mejorar su capacidad de sobrevivencia. ¿Ok? Y por último vamos a ver lo que es el CRISPR-Cas. ¿Ok? CRISPR-Cas9 es una de las tecnologías más novedosas que hay sobre la formación de transgénesis, ¿no? CRISPR-Cas, la ventaja que tiene es que no requiere de un vector para producir la transgénesis, y que se puede dar por tanto in vivo, o eso es lo que se esperaría. El año pasado la creadora del CRISPR-Cas, los creadores de CRISPR-Cas, las creadoras de CRISPR-Cas se les dio el premio Nobel. Entonces es una tecnología muy novedosa que obviamente ha ayudado a el desarrollo gigantesco de la biología molecular y biotecnología, y que ahora se está utilizando muchísimo más. Prácticamente todos los laboratorios de biología molecular utilizan CRISPR-Cas. Nosotros estamos incluyéndonos en ese tipo de laboratorios. Entonces, ¿en qué consiste CRISPR-Cas? Básicamente es un mecanismo que tienen las bacterias también, así como las enzimas de restricción. Es un mecanismo natural de sobrevivencia ante bacteriófagos, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente todos los sistemas que vemos, que hemos utilizado los seres humanos,
son modificaciones de ciertas condiciones que tienen las bacterias para sobrevivir a bacteriófagos. O sea, es utilizar su sistema inmune en su contra. Es lo que estamos haciendo nosotros. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es que en cuanto ingresa un DNA extraño, la bacteria adquiere ese fragmento, ¿no? Y lo coloca en un conjunto de señales repetidas a las cuales se les conoce como el loci CRISPR. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta aquí les estoy poniendo un genoma de una bacteria en donde van a ver cómo tienen estas repeticiones una tras otra, que son estas secuencias cRRNA o CRISPR-RNA, ¿no? Y van a tener aquí el target, que son diferentes fragmentos de diferentes virus que los han ido infectando a través de su vida a estas bacterias. Entonces fíjense, esta bacteria ha sido infectada por 25 bacteriófagos distintos. Hay una direccionalidad en esto, entonces cada bacteriófago que va infectando a la bacteria se va colocando enfrente del otro. Entonces este es el bacteriófago más reciente y este es el bacteriófago más ancestral. Y fíjense, les decía cómo tienen estas secuencias repetidas. Esas secuencias repetidas son estos cRRNA. También van a tener una región PAM, ¿no? Que es este NGG, que va a servir para el corte posterior. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es una unión entre RNA y proteínas que funciona para hacer cortes específicos de secuencias de DNA. Entonces, Cas son un conjunto de proteínas que pueden ser endo- y exonucleasas. En específico, la que se utiliza en esta tecnología es Cas9 por su característica de unirse a el RNA que tiene enfrente de él. Y tiene además otro tipo de genes, ¿no? Que le van a servir para construirse por completo. Pero los más importantes van a ser que en el genoma bacteriano, que es este de aquí, vamos a tener, al momento de hacer un transcrito, vamos a tener un RNA tracer, o podríamos traducirlo como el que busca, el RNA buscador. Tenemos Cas9, que esto eventualmente se va a traducir como una proteína, estos también se van a traducir como proteínas, y luego tenemos este loci CRISPR, que va a tener el cRRNA y los targets, uno tras otro, secuencialmente. ¿Ok? Entonces, el tracer RNA y estos de acá no se van a traducir, se van a quedar como RNAs. Entonces, el tracer RNA va a tener una estructura secundaria que eventualmente va a ser complementaria a uno de esos fragmentos a el cRRNA. Fíjense cómo esta región de aquí hibrida con la región de acá. ¿Okay? Entonces fíjense cómo tengo 1, 2, 3 porque tengo 3 fragmentos cRRNA. Aquí serían pues 25, ¿no? Entonces tendríamos 25 tracer RNAs que tendrían que unirse a 25 cRRNAs. ¿Ok? Una vez que se une esto, puede llegar estos genes Cas que están aquí adelante, que ya se tradujeron como proteínas, y cortar estos fragmentos para dejar simplemente el cRRNA con su cRRNA y el target o el gen que es específico del bacteriófago. ¿Ok? Y entonces esto le va a servir como un molde a la Cas9 para saber dónde tiene que cortar cualquier DNA que esté dentro de su genoma. ¿Ok? Entonces fíjense cómo está el cRNA unido a su cRNA con su target unido a su tracer RNA, y al unirse a la Cas9 entonces pueden permitir el corte del DNA extranjero que está ingresando a la bacteria, que normalmente es de un bacteriófago, y hacer el corte
también gracias a que encuentra esta región PAM, ¿ok? Que simplemente es un nucleótido y 2 GGs, 2 guaninas. Entonces se corta esto y como se cortó este DNA extranjero o extraño, pues entonces ya no produce la infección en la bacteria y la bacteria se salva de la infección del bacteriófago. Es un poco lo que hacemos nosotros con nuestros anticuerpos. Cuando nos vacunamos, generamos anticuerpos ante las bacterias o virus que nos están atacando y entonces cuando vuelve a haber una infección ya están producidos los anticuerpos, ya se reconocen y entonces ya se puede dar un salvamento por el sistema inmune y corte o destrucción de esos virus antes de que suceda la infección. Entonces está preparando para las infecciones posteriores. ¿Okay? Básicamente de eso se trata el Cas9. Ahora, ¿qué es? Vamos a verlo un poco más a detalle. ¿Cómo es que se generan estos fragmentos CRISPR? Bueno, básicamente, aquí estamos viendo lo mismo que ya les había comentado. Tenemos un virus que ingresa, ¿no? Cas1 y Cas2 va a poder permitir el corte. Y una vez que corte este fragmento, entonces inmediatamente se va a insertar dentro del CRISPR array o del lossy CRISPR. Entonces aquí se va a ir colocando el DNA ajeno que va a ir ingresando una y otra vez gracias a estas dos proteínas. Estas van a cortar el fragmento, insertarlo y ahora este va a ser el más reciente. Si llegara otro virus, entonces lo va a insertar enfrente, y si llegara otro lo va a insertar enfrente y así sucesivamente. Y esto va a tener obviamente su promotor para poderse transcribir. Entonces, como les decía, una vez que viene una infección, pues va a haber un tracer RNA, van a venir estos pre-cRNAs que eventualmente se van a unir a sus Cas9, luego van a ser cortadas por la RNasa 3, cortan, 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 y van a tener entonces 4, dependiendo de cuántos bichos hayan ingresado anteriormente a la bacteria, 4 complejos antivirales que eventualmente van a poder cortar y reconocer la infección del nuevo virus. ¿Okay? Está silenciado, ya este fragmento no puede ingresar y entonces básicamente la infección por bacteriófagos ya no se puede dar a la bacteria. Si llegara un nuevo virus, nuevamente Cas1 y Cas2 lo van a ingresar y así sucesivamente alrededor de su vida para conseguir toda una inmunidad histórica por parte de las bacterias. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo se ha utilizado por los seres humanos? Los seres humanos lo que empezaron a generar fue básicamente el entendimiento de que si uno colocaba un fragmento como tracer RNA que uno quisiera, pues entonces podía encontrar el fragmento que uno deseara para reparar DNAs en cualquier lado, ¿ok? Para cortar. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un gen, como ser humano, que está especificado en la enfermedad de Huntington, entonces se puede generar, ya no en la bacteria, sino fuera de la bacteria, un cRNA que sea específico, para ese gen de Huntington. Y entonces cuando se construya CRISPR-Cas dentro de nuestras células, pues CRISPR-Cas va a poder buscar el gen dentro de nosotros de Huntington y cortarlo. Y entonces eliminar la posible enfermedad. Entonces esto obviamente abre una posibilidad gigantesca, ¿no? Ustedes sabrán que esto va a permitir que se puedan producir un montón de cosas nuevas. Y además, lo bonito es que la célula tiene maneras de reparar el DNA. Entonces podemos reparar las dobles cadenas con normalmente una reparación inespecífica, en donde simplemente cuando se ven estos fragmentos cortados se colocan bases nitrogenadas y se reconstituye la doble cadena de DNA, pero colocando mutaciones dentro del gen que eventualmente pues darán lugar a
cosas que no pueden funcionar, ¿no? Entonces un gen de Huntington cortado de esta manera, si se le incluyen bases nitrogenadas que no pertenecen, pues entonces el gen se deconfigura por completo. Y ya, ustedes se han salvado de una enfermedad que es crónica, ¿no? Y eso, genética además. Y eso pues obviamente genera ventajas. Pero además, otra de las grandes ventajas es que si el DNA cuando está generando, cuando tiene este corte y está generando la ligación de estos fragmentos, se encuentra un DNA que es muy similar, lo va a utilizar como punto de recombinación. Entonces va a utilizar este DNA para recombinar esta región, ¿sí? O sea, si estos fragmentos de aquí se parecen a estos fragmentos de acá, la célula va a pensar que así es como debería de reconstruir este gen. Entonces, si yo coloco aquí una secuencia que a mí me interesa, pues obviamente al momento de cortar con el CRISPR en la región que yo quiero, porque ya le dije con el cRNA dónde quiero cortar, hace este doble corte y luego encuentra este fragmento, pues va a insertar el gen o el fragmento que a mí me interesa. Y entonces eso da una ventaja gigantesca, porque ahora ya no solo se trata de que pueda mutar o destruir pedazos de DNA, sino que ahora podemos constituir ese nuevo DNA con lo que nosotros queramos. ¿Ok? Obviamente tiene sus limitaciones, pero se podría saltar todo el paso de los plásmidos. Y por eso se ha vuelto una tecnología muy utilizable y muy interesante en estos nuevos años para poder generar mutantes y generar transgénesis con lo que uno quiere. Ahora, aquí les dejé un video también para que puedan ver cómo funciona. Ya no lo vamos a ver, pero lo que sí me interesa es si ustedes quieren conocer un poco más acerca de CRISPR-Cas. Hay muchos documentales, ustedes pueden encontrar documentales en la red y en estas plataformas. Hay uno que yo les recomiendo mucho que se llama En pocas palabras, y vean el de modificaciones genéticas o ingeniería genética, que hablan básicamente de CRISPR-Cas. Dura 20 minutitos y igual si alguien lo necesita me lo puede pedir por el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, la próxima clase seguiremos con transgénesis, pero ahora vamos a ver la transgénesis con RNA, que es una cosa también muy novedosa porque se han encontrado cada vez más importancia en el RNA más que en el DNA y en las proteínas para ciertas cosas. Vamos a explorar un poquito los tipos de RNAs que hay en la actualidad, que ya son una infinidad. Y seguiremos también con la transgénesis de plantas y animales. ¿Ok? Entonces, saludos y nos vemos pronto.